Deja de preocuparte. El maestro Enso vivía en un pequeño templo de madera, encaramado en la ladera de una montaña donde el sol tardaba en llegar y el viento silbaba entre los pinos. Aquel invierno había sido más largo de lo habitual, y la nieve aún descansaba en los tejados como si no tuviera prisa por irse. Una mañana, cuando el té ya humeaba sobre la mesa y el incienso llenaba la sala con su aroma suave, llegó al templo un joven llamado Haru. Tenía los hombros tensos, la mirada inquieta y un cuenco de barro roto entre sus manos. Maestro, dijo, inclinándose, no puedo más. Mi mente no se detiene. Cada día me despierto con preocupaciones que no pedí. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si decepciono a los demás? ¿Y si todo sale mal? El maestro Enso no respondió de inmediato. Tomó el cuenco agrietado, lo giró en sus manos con cuidado y lo observó bajo la luz del amanecer. ¿Y si este cuenco aún puede sostener agua? Preguntó sin levantar la vista. Haru frunció el ceño. Pero está roto. Enso asintió lentamente, como si aquella afirmación no fuera una objeción, sino el punto de partida. A veces, lo que está agrietado no necesita ser reparado. Solo necesita ser comprendido. El joven no entendió del todo, pero guardó silencio. A lo lejos, el hielo comenzaba a derretirse en los bordes del tejado, dejando caer gotas que resonaban como campanadas. Ven, dijo el maestro. Aún no es hora de entender con la mente. Solo camina conmigo. Y así, comenzaron un lento paseo por el bosque nevado. Uno de ellos llevaba dudas. El otro, tiempo. El sendero estaba cubierto de nieve blanda. Cada paso dejaba una huella que no duraba mucho. El sol, aunque tímido, ya comenzaba a deshacer el blanco. Haru caminaba detrás del maestro Enso, aún aferrado a su confusión. Sentía que cada pensamiento era una piedra en la mochila, una carga que él mismo no sabía cómo dejar. ¿Y si todo lo que hago está mal? Preguntó, rompiendo el silencio con voz baja. ¿Y si nunca logro calmarme? El maestro se detuvo frente a un árbol viejo y nudoso, de ramas peladas pero firmes, como un anciano que ya no tiene prisa por florecer. ¿Ves este árbol? Preguntó Enso, tocando suavemente la corteza rugosa. No tiene hojas. No da frutos. No canta con los pájaros. Y, sin embargo, no se angustia. Pero es un árbol, protestó Haru. No piensa. No espera. ¿Estás seguro de eso? Respondió el maestro con una sonrisa apenas visible. Quizás sabe que preocuparse no adelanta la primavera. El viento sopló entre ellos, frío pero limpio, y Haru miró al árbol como si lo viera por primera vez. Cuando te preocupas, continuó Enso, es como gritarle al invierno que se apure. Solo logras cansarte tú. Y el invierno, sigue a su ritmo. Haru bajó la mirada. Sus pensamientos querían responder, analizar, justificar. Pero algo dentro de él empezaba a ceder. No por rendición, sino por comprensión. Caminaron un poco más, sin palabras. El bosque tenía su propio lenguaje. Y por primera vez, Haru no intentó traducirlo. Llegaron a un claro donde el sol acariciaba la tierra mojada. Bajo un roble inmenso, había hojas secas esparcidas como si el árbol hubiera soltado sus recuerdos sin tristeza. El maestro Enso se sentó sobre una roca lisa. Haru, aún con el cuenco agrietado entre las manos, se dejó caer cerca, sin saber qué buscaba exactamente. Dime, Haru, preguntó el maestro mientras recogía una hoja marrón del suelo, ¿cuándo crees que esta hoja decidió caer? Haru la observó en silencio. No sabía cómo responder. No lo sé, maestro. Tal vez cuando el viento la empujó, o cuando el árbol ya no la necesitaba. Enso asintió. ¿Y crees que la hoja se preocupó por el momento de su caída? ¿O que el árbol la retuvo con miedo a perderla? Haru sonrió, cansado. Supongo que no.
Exactamente, dijo Enso, dejando que la hoja se deslizara de su mano al viento. Nada se aferró. Nada se resistió. Solo fue su momento. Se quedó en silencio unos instantes, como si esperara que la enseñanza hiciera eco por dentro, no solo en los oídos. Tú también caerás de muchas ramas en esta vida, Haru. De amistades, de planes, de certezas. Pero no necesitas preocuparte por eso. Solo caer cuando sea tu momento. Suavemente. Haru miró su cuenco roto. Por un instante, deseó poder dejar caer sus pensamientos como aquellas hojas, sin esfuerzo, sin lucha, sin preguntas. El maestro notó el gesto y añadió, como si leyera su alma. El problema no es que pienses, Haru. Es que crees todo lo que piensas. Y entonces, Haru respiró más hondo. No porque entendiera del todo, sino porque empezaba a soltar el deseo de entender. El camino los llevó hasta un pequeño estanque escondido entre sauces dormidos. La superficie era clara como un espejo, y en su centro, una piedra redonda sobresalía como una isla silenciosa. El maestro Enso se acercó, y sin decir nada, dejó caer una pequeña ramita sobre el agua. Las ondas se expandieron lentamente, y luego, todo volvió a la calma. ¿Lo ves? Dijo al fin. El agua no se aferra a la rama. La deja pasar. Y luego vuelve a su quietud. Haru se acercó, observando cómo la rama se alejaba flotando suavemente. Pero yo no soy como el agua, maestro, susurró. Mi mente se agita con cada cosa. Me preocupo por lo que dije, por lo que diré, por lo que puede pasar o no pasar. Enso no lo interrumpió. Solo recogió otra ramita y la entregó a Haru. Entonces lánzala tú. Haru la sostuvo un momento entre los dedos. Pensó en todo lo que había cargado hasta ahora, los errores que no podía borrar, las decisiones aún no tomadas, las voces en su cabeza que nunca descansaban. Luego la lanzó al agua. Las ondas viajaron, y desaparecieron. ¿Viste? Dijo el maestro. No necesitas ser como el agua. Solo necesitas no pelearte con tus ondas. Vendrán. Y se irán. Haru bajó la vista, casi con pudor. El cuenco en sus manos se reflejaba en el agua, roto, pero entero. Conteniendo lo que era suficiente. Entonces, ¿debo dejar de preocuparme? El maestro sonrió. No. Solo deja de alimentar tus preocupaciones. Ellas no pueden vivir sin ti. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez no pesaba. Era como una manta tibia extendiéndose entre ambos. Por primera vez en mucho tiempo, Haru no se sintió obligado a pensar. Solo, estar. Se quedaron un rato junto al estanque, sin hablar. El viento rozaba las ramas con delicadeza, como si acariciara los pensamientos en lugar de agitarlos. El agua seguía tranquila. Las ondas ya eran historia. Haru, con el cuenco aún entre sus dedos, rompió el silencio. Maestro, cuando intento no preocuparme, me preocupo por no preocuparme. Es como estar atrapado en un nudo que aprieto sin querer. Enso asintió con suavidad, como si ya hubiera escuchado aquella frase muchas veces antes. La mente humana tiene el arte de enredarse sola. Pero recuerda, no hay nudo que no se afloje si dejas de tirar de él. Haru miró el cuenco. Las grietas, que antes le parecían defectos, ahora se veían como caminos antiguos por donde había pasado el tiempo. ¿Y si nunca logro estar en paz? El maestro Enso miró al cielo. Luego dijo, casi en un susurro. La paz no es algo que debas lograr. Es lo que queda cuando dejas de buscar. El joven frunció el ceño. Parte de él quería entender. Parte de él quería discutir.
Pero más fuerte que todo, había algo dentro de su pecho que se empezaba a rendir. No al fracaso, sino a la necesidad de controlarlo todo. ¿Y si simplemente no hago nada?, preguntó con timidez. El maestro lo miró con ternura. Entonces tal vez, por fin, dejes espacio para que algo suceda. En ese momento, una hoja se soltó del sauce más alto. Flotó un instante en el aire y luego descendió sobre el agua sin causar ruido. No dijo nada. No resolvió nada. Y sin embargo, lo dijo todo. Cuando retomaron la caminata, el sol ya había trepado por encima de los árboles. Sus rayos tocaban la nieve y la hacían brillar como si cada cristal fuera un pequeño farol. En el borde del bosque, un zorro los observaba desde la distancia. Tenía los ojos atentos, el cuerpo inmóvil, pero en su quietud no había tensión. Solo presencia. «Mira a ese zorro», señaló Enso. No está haciendo planes. No está repasando errores. Solo es parte del momento. ¿Y no tiene miedo?, preguntó Haru. Tal vez lo tiene, respondió el maestro, pero no lo multiplica con pensamientos. No se cuenta historias. Solo siente lo que hay que sentir, y sigue adelante. Haru suspiró. Yo no sé cómo hacer eso. Enso se detuvo y se giró hacia él. No necesitas saberlo. Solo deja de hacer lo contrario. ¿Lo contrario? Sí. Deja de forzar, de anticipar, de corregir lo que aún no existe. ¿Te das cuenta, Haru? No es que estés perdido, es que corres demasiado dentro de ti mismo. El joven bajó la vista. Las palabras del maestro no eran un consejo, eran como lluvia sobre tierra seca. No lo empujaban a cambiar. Lo aflojaban. A veces siento que si dejo de preocuparme, todo se derrumbará, confesó. Enso sonrió con suavidad. A veces, Haru, es lo que se derrumba lo que nunca debió sostenerse. El zorro dio media vuelta y desapareció entre los árboles, sin prisa. Haru lo siguió con la mirada. Y por primera vez en muchos días, no se preguntó qué venía después. De regreso al templo, el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados. El día no se apresuraba a terminar. Simplemente se inclinaba, como un monje al final de su canto. El maestro Enso y Haru entraron en la sala de té. Todo estaba en su lugar, las tazas alineadas, el silencio suspendido en el aire como un hilo invisible. El maestro vertió agua caliente en 2 tazas de barro y extendió una hacia Haru. Bebe despacio, dijo. No hay ninguna prisa en saborear la vida. Haru obedeció. El té estaba caliente, pero no quemaba. Su aroma le recordó a la tierra mojada, a algo esencial que había olvidado. Tras unos sorbos, Enso le hizo una señal y colocó una tercera taza vacía sobre la mesa. Esta taza representa tu mente. Haru asintió. Ya lo había escuchado antes. ¿Quieres que la vacíe para que pueda llenarse?, preguntó, intentando adelantarse a la lección. El maestro negó con suavidad. No, Haru. Quiero que observes que ya se está vaciando sola, cuando dejas de llenarla con preocupaciones. El joven se quedó mirando la taza. Vacía, pero perfecta. Sin grietas. Sin prisa. No necesitas hacer tanto esfuerzo, continuó Enso. La mente, como el té, se enfría sola si dejas de agitarla. Haru cerró los ojos unos segundos. No para escapar, sino para quedarse. Y en ese instante, lo comprendió sin palabras. Preocuparse era como agitar el agua clara con la mano, mientras buscaba ver el fondo. El silencio volvió. Pero esta vez, Haru no quiso romperlo. El sol se ocultaba lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja sereno.
El templo se volvió aún más silencioso, como si el día se inclinara en gratitud antes de desaparecer. Haru permanecía sentado junto al maestro Enso. El cuenco agrietado descansaba ahora sobre la mesa, sin necesidad de explicación. Ya no lo sostenía con fuerza. Ya no intentaba repararlo. Solo lo dejaba estar. Maestro, dijo Haru con voz suave, no sé si sé cómo dejar de preocuparme. Pero algo dentro de mí, ya no quiere seguir luchando contra todo. Enso asintió, sin sorpresa. Entonces ya estás dejando de preocuparte. ¿Así de simple? Así de profundo, respondió el maestro. Se levantó con lentitud y caminó hacia la puerta abierta. El aire fresco entró con él, acariciando la sala como una promesa invisible. Recuerda esto, Haru, dijo mientras contemplaba la última luz del día, la preocupación es como una cuerda que aprieta, pero que tú mismo sostienes. Cuando sueltas, no es que el mundo cambie. Eres tú quien vuelve a fluir. El joven se acercó a la puerta. El mundo afuera era el mismo, los árboles, el cielo, la brisa. Pero en su interior, todo parecía más amplio, más blando, más real. El maestro se giró una vez más. No es que debas dejar de pensar. Solo aprende a no seguir cada pensamiento como si fuera verdad. Que vengan, y que pasen. Como el viento entre los bambús. Haru bajó la cabeza en señal de gratitud. Y mientras caminaba de nuevo hacia el bosque, no tenía respuestas definitivas, ni fórmulas, ni garantías. Pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco tenía prisa. Y ese, pensó, era el principio de la verdadera paz.